Si quieres estar al tanto de las últimas novedades en salud, te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a estar comentando los últimos estudios que responden a las siguientes preguntas. ¿Es lo mismo intolerancia que alergia a los alimentos? ¿Qué nutrientes ayudan a la gestión de la fibromialgia? ¿Es correcta la suplementación con calcio en mujeres menopáusicas? ¿Y es adecuado el entrenamiento de alta intensidad cuando se está haciendo ayuno? Si te interesa alguna de estas respuestas, te recomiendo que te quedes con nosotros. Vamos con la primera noticia. ¿Es lo mismo intolerancia que alergia a algún alimento? Entre la población es común encontrar diferentes dificultades para entender bien ciertos conceptos clínicos asociados a la alimentación. Entre uno de ellos es saber bien qué es una alergia alimentaria o una intolerancia alimentaria. Generalmente la gente lo que entiende es, digamos, una reacción adversa a nivel intestinal producida por un alimento. Aquí hay que definir un concepto muy importante que es el concepto de alérgeno. Un alérgeno es un compuesto de un alimento que, dependiendo qué persona, le genera una reacción inmunitaria agresiva que genera un síntoma. Por lo cual, un alimento que tenga un alérgeno va a producir en una persona sensible a ese alérgeno una respuesta inmunitaria agresiva que va a generar síntomas. Por lo cual, realmente no existe, una forma de esquivar a nuestro sistema inmunitario y producir un síntoma sin que sea nuestro sistema inmunitario el que lo está produciendo. Por tanto, se establecen algunos tipos de alergia que pueden dar lugar o que pueden aclararnos de qué forma podemos denominar si es una alergia o es una intolerancia. Y ya te digo, en la mayoría de los casos va a ser alergia. Por ejemplo, en la alergia mediada por IgE, que la IgE es una inmunoglobulina E, para que nos entendamos, es como un subrayador inmunitario. Todo lo que sea subrayado a través de la inmunoglobulina E será detectado por nuestro sistema inmunitario y será, atacado o neutralizado, ¿vale? Es como una forma de detección de lo que puede llegar a hacernos daño. Pues las alergias mediadas por esa IgE, por alérgenos en los que se una esa inmunoglobulina y se marque como subrayador para el posterior ataque, serían estas alergias típicas que se dan por el consumo de alimentos típicos que nos vemos en los restaurantes, en la carta de un restaurante, ¿vale? Por ejemplo, la de leche, los huevos, la soja, por ejemplo, el trigo, ¿vale? Los típicos alimentos que nos encontramos en la carta de alérgenos. Segundo tipo, sería alergia mixta, ¿vale? Aquí se darían las enfermedades gastrointestinales en las que hay una elevación muy grande de eosinófilos, que serían una célula inmunitaria en concreto. Tercer tipo, alergia no mediada por IgE. Serían tipos de alergia, ¿vale? Que se dan, por ejemplo, en celiaquía o en otro tipo de enfermedad intestinal producida por una proteína en concreto, en los que la IgE no se encuentra elevada, el subrayador inmunitario no se encuentra elevado, pero sí que hay un síntoma posterior a la ingesta de ese alimento que lleva gluten, por ejemplo. Y el tipo número 4, ¿vale? Que serían reacciones adversas no inmunitarias, ¿vale? Que aquí es donde meteríamos la intolerancia a la lactosa. La lactosa, que al muchas personas no tener la enzima que la rompe, que es la lactasa, llega al tubo digestivo y los microorganismos son los que tienen que degradarla. Por lo cual se genera ese exceso de gas, que el gas excretado por los microorganismos después de romper esa lactosa son los que provocan una reacción inmunitaria o una irritación intestinal que va a dar lugar a una respuesta inmunitaria y que se genere un síntoma. Por lo cual también podríamos llamar a la lactosa como alérgeno para algunas personas y también podríamos decir que de forma indirecta podría ser una reacción alérgica a ese componente. Por lo tanto, para que nos quede claro, casi siempre que hay un síntoma intestinal propiciado por un alimento va a ser un evento alérgico, porque no hay ninguna manera de que se desarrolle un síntoma sin la participación del sistema inmunitario. Ya puede ser por encontrarse elevado el subrayador IgE o por no encontrarse elevado la IgE, ¿vale? Por lo cual nos puede quedar claro a partir de ahora, siempre que veamos a alguien que tenga una respuesta alérgica a cualquier alimento, que no nos debemos equivocar y decirle intolerancia, sino que casi siempre, o la mayoría de los casos, va a ser una alergia. Vamos con la noticia número 2. ¿Qué nutrientes pueden ayudar a la gestión de la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor crónico generalizado, fatiga, cambio de humor, trastornos del sueño, mala memoria, concentración baja.
y se conoce que la alimentación, obviamente, es un factor modificable que puede apoyar a la gestión de la fibromialgia. Es por eso que Ethan Lowry y su grupo de investigación quisieron revisar los últimos estudios que se han hecho acerca de esta temática para identificar cuáles eran los mejores patrones alimentarios y cuáles eran los mejores suplementos y nutrientes que podían ayudar a la gestión de esta compleja enfermedad. Después de la revisión de 22 estudios metodológicamente bien planteados, se dieron cuenta de que, por ejemplo, la clorela mejoraba los síntomas de fibromialgia, también la dieta vegana, también la administración de coenzima Q10, también la suplementación con acetil L-carnitina, también la dieta baja en FoodMaps y también una combinación de vitamina C, vitamina E y Nigella sativa, ¿vale? Que es un extracto de una semilla que tiene diferentes propiedades fitoquímicas. La dosis y la duración de la administración de estos diferentes compuestos o de estas diferentes estrategias variaba mucho entre estos 22 estudios. Pero sin embargo, aunque obviamente hacía falta, digamos, mejores estudios y bien diseñados para diseñar pautas específicas para pacientes con fibromialgia, ya sabemos que existen, digamos, compuestos o estrategias que pueden ayudar a la gestión y a la resolución de estas personas que sufren fibromialgia. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que la fibromialgia es una enfermedad crónica muy difícil de abordar, que aunque haya, digamos, principios activos o estrategias que parezcan mejorar a los pacientes con fibromialgia, la resolución completa es difícil y es sobre todo un trabajo a medio o largo plazo y que hay que tener un buen equipo clínico de nuestro lado que nos ayude a monitorear los parámetros para hacer un buen seguimiento y seguir que vamos en el camino correcto, y hay que seguramente pensar de qué forma multifactorial abordar este complejo contexto de salud que se da en muchas personas en el mundo. Vamos con la noticia número 3. ¿Es correcta la suplementación con calcio en mujeres menopáusicas? En la actualidad, muchas mujeres toman suplementos de calcio sin tener una deficiencia demostrada. Esto ha empezado a darse desde que hubo algunos estudios que identificaban que para prevenir la osteoporosis o la osteopenia, los suplementos de calcio podrían mejorar, digamos, la calidad del tejido óseo o del hueso, ya que uno de los componentes del hueso es el calcio. Pero sin embargo, esta supuesta prevención con suplementos de calcio ha sido debatida científicamente en algunas ocasiones. La ingesta diaria de calcio recomendada para las mujeres menopáusicas de entre 50 y 70 años es de aproximadamente 1,2 gramos al día. Esta eficacia de los suplementos, como no parece estar clara, se ha puesto a prueba en algunos estudios. Y hay algunos que muestran que el aumento del riesgo cardiovascular aumenta con la suplementación con calcio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que quizás en algunas personas suplementadas con calcio sin tener deficiencia puede provocar un aumento de hasta inclusive un 22% de la calcificación en arterias coronarias. Sabemos que, obviamente, a partir de esta información tenemos una obligación de volver a revisar las pautas que hacemos en este tipo de personas para que, digamos, el marketing que están teniendo ahora estos suplementos de calcio por parte de empresas productoras de suplementos no nos haga dar peores recomendaciones a mujeres que necesitan un abordaje preciso en su salud para mejorar procesos de osteopenia o procesos de osteoporosis. Como conclusión, independientemente de revisar las estrategias clínicas que estamos utilizando con este tipo de personas, hay que recordar que la enfermedad cardiovascular es la número 1 en el mundo. Por tanto, ya tenemos suficientes factores que inducen la aparición de esa enfermedad. No podemos tener recomendaciones clínicas que también apoyen a la aparición de infartos, ictus o algunas de otras, digamos, manifestaciones de estas enfermedades vasculares. Además, la osteopenia y la osteoporosis, o los desafíos clínicos basados en la osteopenia y la osteoporosis, tienen cosas más importantes a revisar, independientemente del calcio, que por ejemplo el bajo impacto que tienen esas personas que sufren osteopenia y osteoporosis, o por ejemplo la pérdida muscular que tienen las mujeres de entre 50 y 70 años, por ejemplo la inflamación crónica de bajo grado que puedan padecer, la acidificación crónica de bajo grado que puedan padecer, que deteriora la funcionalidad de los tejidos, la eficiencia metabólica que tenga esa persona, el estatus nutricional del que parta y algunas otras muchas cosas más, ¿vale? Pero bueno, es interesante revisar este tema y saber
que quizás no es lo más óptimo o que en cada caso particular se tiene que monitorear en concreto para saber si una pauta de calcio es producente o contraproducente. Y vamos con la última noticia de hoy, que responde a la siguiente pregunta. ¿Es adecuado el entrenamiento de alta intensidad en ayuno? ¿Vale? El ayuno intermitente es una práctica que cada vez está siendo más aceptada por la población. De hecho, consiste en simplemente no comer durante un periodo de más de 12 horas. Hay, por ejemplo, algunas culturas que lo ejecutan de forma periódica y donde están inclusive hasta 30 días sin comer nada durante las horas de sol, como por ejemplo las personas que hacen Ramadán, ¿vale? Por lo cual, aunque haya datos que asocian que hasta el ayuno intermitente de 7 días puede no modificar negativamente algunos marcadores de rendimiento deportivo, como por ejemplo el VO2+, o el volumen de oxígeno máximo que podemos inspirar, ¿vale? Sí que hay algunas controversias. Es por eso que Joana Correia y su equipo de investigación quisieron investigar, oye, qué pasaba en grupos que hacían ayuno intermitente y grupos que hacían Ramadán, personas que hacían Ramadán y personas que hacían ayuno intermitente durante X tiempo en relación al ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico, ¿vale? Ella saca ciertas conclusiones que creo que son interesantes, y es que en personas que hacen Ramadán, el marcador de rendimiento deportivo VO2 max, el volumen máximo de oxígeno, disminuía asociado a la deshidratación, ya que estas personas durante el día no solamente no comen, sino tampoco no beben. Entonces, sin comer y sin beber, realizar el ejercicio, pues perjudicaba duramente tanto su rendimiento como su salud. El ayuno intermitente, hay estudios que indican que puede ayudar a aumentar el VO2+, asociado a, digamos, la utilización la mayor utilización de grasa que se da en estos momentos. Sin embargo, esto último no está claro. Depende mucho de la intensidad del ejercicio y depende mucho del estatus nutricional del individuo. Y cuando se está en procesos de ayuno y se hace ejercicio de fuerza, no se ven grandes modificaciones en el rendimiento tanto dentro como fuera del ayuno. Como conclusiones, esta investigadora nos dice que, bueno, el ayuno está claro que puede ayudar a mejorar la utilización de grasa porque vaciamos los depósitos voluntariamente de glucosa sin comer, y que el ayuno en ejercicio, si metemos mucha intensidad, obviamente el rendimiento se ve muy afectado. Para trabajar en alta intensidad necesitamos tener reservas energéticas muy llenas, tanto a nivel graso como a nivel de glucosa y como a nivel de otros, digamos, consumibles cuando hacemos ejercicios de alta intensidad, como puede ser, por ejemplo, la fosfocreatina. Y que, obviamente, los deportistas de resistencia, aunque sí que puedan ver mejorado su rendimiento con una mayor utilización de grasa, tienen que evaluar el riesgo-beneficio de implementar este tipo de estrategias, porque los atletas de resistencia o los ciclistas, por ejemplo, los maratonianos, son personas que tienen un gasto energético muy grande diariamente, es decir, que consumen mucha energía por su ejercicio, porque se pegan muchas horas entrenando, por lo cual tienen que comer un volumen de alimentos muy alto para satisfacer sus necesidades y para poder reparar correctamente su tejido muscular, las adaptaciones cardíacas, las adaptaciones pulmonares. Por lo tanto, es relativamente poco interesante hacer estrategias de ayuno cuando se quiere conseguir el máximo rendimiento para conseguir las máximas adaptaciones. Y obviamente, si no hay comida, los procesos de reparación se merman. Si no hay nutrientes, los procesos de reparación se merman. Por tanto, es interesante, pues bueno, revisar estos datos que están saliendo por los últimos meses y ver cómo, bueno, que es una estrategia que puede ser beneficiosa dependiendo en qué contexto, pero requiere analizar muchos factores que puedan haber detrás de estos atletas o de su rendimiento. Así que nada, acabamos con esta noticia. Espero que te hayan gustado. Si tienes cualquier duda, te invito a que la dejes por comentario, que vamos a estar respondiéndola. Si te gusta este tipo de vídeos, apóyalo y suscríbete al canal. Y nada, que espero que tengas muy buena tarde y que disfrutes mucho.